Primero que nada me voy a presentar, mi nombre, para los que no me conocen, mi nombre es José Camejo, yo soy integrante del equipo de psicólogos de referencia, del centro de referencia, trabajo en la parte de infancia y adolescencia, de niños y adolescentes. Denme un segundito, que hay gente acá. Bien, trabajo con la parte, como les decía, de niños y adolescentes. Bueno, soy psicólogo, actualmente me estoy especializando en psicoterapia psicoanalítica con niños y adolescentes y estoy haciendo también una diplomatura en psicoterapia en servicios de salud de la Facultad de Medicina. Y bueno, la idea era hablar un poquito de creatividad y psicoanálisis. Esta charla, esta conversación está marcada en un ciclo de charlas que estamos haciendo en el centro. Y bueno, la idea era compartir con ustedes lo que hemos estado pensando de acuerdo a estos puntos. Así que, bueno, la introducción también era para ver si todo se escuchaba bien. Así que, si alguien me hace con el dedito si está todo bien, le empezamos. Bueno, vamos. Bueno, la primera pregunta que si me disparaba un poco para pensar con ustedes era no dar por entendido algunas cosas que pueden estar presupuestas, digamos. Entonces me preguntaba ¿qué es ser creativo para nosotros, no? Y bueno, acá la definición de creatividad más acorde que me parece que tenía es que la creatividad que estudiamos se refiere al enfoque de la realidad exterior por el individuo. Ahí remarqué realidad exterior porque es el enfoque que el individuo pone fuera, digamos, ¿no? Si se da por supuesto una capacidad cerebral razonable, una inteligencia suficiente para permitir al individuo convertirse en una persona que vive y participa en la vida de la comunidad, a partir digamos, de esas premisas, todo lo que se produce ahí es creativo. Bueno, dice, acá aclara Winnicott que salvo que el individuo sea enfermo o se encuentre frenado por algún factor ambiental en desarrollo que ahoguen estos procesos creadores. Y ahí yo señalé también factores ambientales, más adelante vamos a ver un poquito por qué. Y otra pregunta que me iba surgiendo es que a veces puede malinterpretarse, es si es la creatividad sinónimo de una expresión artística. Con el fin de estudiar la teoría que usamos los analistas en nuestro trabajo, para ver dónde tiene lugar la creatividad, es preciso separar la idea de creación, por un lado, un segundito, que es preciso separar la idea de creación por un lado y la de las obras de arte por otro. Por eso es bueno aclarar que muchas cosas pueden ser una creación. Puede ser un cuadro, una casa, un jardín, un traje seguramente para un sastre, para una modista, un peinado para algunos puede ser una creación también, una sinfonía, una escultura, una comida preparada en casa también puede ser una creación, no precisa porque sea un arte culinaria, cualquier cosa. Lo que dice Winnicott es que lo que sí estaría bueno aclarar es que todas estas cosas pueden ser creaciones, sí, pero la creatividad que nos ocupa acá es de carácter universal. ¿Y esto qué quiere decir? Que corresponde a la condición de estar vivo. O sea, por eso más atrás señalábamos lo que eran ambientes, lo que era todo lo ambiental.
Entonces son ambientes que faciliten la creatividad que está en cada uno de los individuos, por eso lo universal, y que corresponden a la condición de estar vivo. Esas son como algunas cosas que señala Winnicott, que es como un autor de referencia, no solo para pensar el psicoanálisis, sino para pensar el psicoanálisis con niños, para pensar lo vincular y para pensar la parte de la creatividad que él la ha desarrollado mucho. Voy a tratar de pasar la diapositiva, que no me está pasando, no sé por qué. Bien, entonces, recién hablábamos de lo que era un facilitador, un ambiente creador. Este ambiente creador está en el seno de donde los niños transitan. Puede ser la casa, la escuela, todos los lugares donde los niños, digamos, de alguna manera habitan. Los individuos viven en forma creadora y sienten que la vida es digna de ser vivida o que no pueden hacerlo y dudan del valor de vivir. O sea, esos serían como los extremos que maneja Winnicott. O se vive de una forma creadora o sienten que no pueden hacerlo, que dudan del valor de la vida. Esta variable de los seres humanos tiene vinculación directa con la calidad y la cantidad de la formación de un ambiente al comienzo o en las primeras etapas de las experiencias vitales de cada bebé. O sea, Winnicott le da especial trascendencia al ambiente, sobre todo en los a ver que tengo una persona en sala de espera, un segundo, ahí está. Winnicott le da especial trascendencia a este ambiente como facilitador de formas creativas o creadoras de vida. Por lo tanto, dice que resulta evidente que la creatividad es uno de los denominadores comunes, una de las cosas que comparten todos los hombres y todas las mujeres. Cuando no comparten, dice, la congoja ante la pérdida o la falta de vivir creador. O sea, esta premisa universal que traía Winnicott, que es que diciendo que la creatividad, digamos, vendría a ser como parte y que comparten cada individuo. Todos los hombres y todas las mujeres podrían, en condiciones normales, si no, lamentablemente no tienen alguna enfermedad o algo, podrían ser o trabajar la creatividad. Entonces, ese ambiente creador que habla Winnicott, facilitador, yo me preguntaba también si es posible modificar este ambiente creador. Y bueno, acá les quería compartir unos ejemplos de que pensaba cuando preparaba la presentación, quizá para resumir o para poder bajar un poco a tierra más cómo aparecen estas cosas en la clínica. Y bueno, puse esta frase de Pablo Picasso porque me parece que resume un poco lo que algunas veces encontramos, sobre todo cuando trabajamos en la clínica con niños, pero siempre no solo trabajamos con el niño, sino que trabajamos con los papás, no con los padres. Entonces, pintar como los pintores del Renacimiento me llevó unos años. Ahora, pintar como los niños me llevó toda la vida, dice Pablo Picasso. Es que si el que ha trabajado con niños o que ha visto niños jugar o el que es papá o el que ha jugado con un sobrino, con el que sea, te das cuenta que los niños son la cosa más sincera del mundo cuando juegan, ¿no? Cuando manipulan un juguete, su atención dura lo que tiene que durar. Cuando el juguete no sirve más, lo tiran y agarran otra cosa y salen a otro lado. Y bueno, ¿por qué puse esta diapo y la armé acá? Porque quería ilustrarlas con algunos ejemplos. Este año me encontraba haciendo un curso de manipulación de objetos y ensamblaje
de muñecos, y bueno, una compañera, cuando presenta su trabajo, dice, un poco justificándose, ¿no? Me quedó espantoso, me quedó, parece, no sé, como que lo hubiese hecho un niño, un poco alegando a que estaba feo o a que estaba muy poco creativo. Y entonces el profesor cita esta frase que yo ya la conocía, es que justamente lo que opera en esta compañera era una gran resistencia hacia mostrar su trabajo, hacia creer que estaba feo, una justificación. Cuando en los niños, cuando juegan, justamente lo que no pasa es que son esta resistencia, ¿no? Se vencen, se dejan ver tal cual son y tal cual se han formado en el vínculo. Justamente cuando operan esta resistencia o cuando pasa algo es que los analistas nos damos cuenta o lo vemos. Y justamente con esto les, les quería también presentar dos ejemplos más que me parece que ilustran bastante esto que les quiero decir y que para mí han sido bastante reveladores en el análisis con niños. Este año mismo estaba con un niño trabajando y sus dibujos rondaban en torno a los colores negros. Eh, Todo el dibujo que hacía carecía de color, digamos. Entonces, en un momento dado, eh, estábamos leyendo una historia, y él me hizo una pregunta a la cual yo hice una interpretación, y, y poco a poco yo vi que el niño dejó el color de lado, fue a la caja de juegos, tomó los colores y empezó a llenar aquella hoja que estaba con garabatos negros, le empezó a poner color. La sesión siguió avanzando, el encuentro siguió avanzando, y cuando estábamos terminando, el niño era otro totalmente, y me hizo algunas preguntas y yo le comenté si en un momento dado había notado algo raro o algo, y me dijo que sí, que en la hoja justamente había aparecido el color. Un caso opuesto de esto es trabajando en un hogar de niños, de madres con niños, de MIDES. El año pasado había un niño, también no importa su nombre, que se presentaba como un caso bastante complicado. Tenía unos problemas presentaba algunos inconvenientes en la conducta, a tal punto que un día, por ejemplo, se había querido tirar de un techo. Bueno, estábamos trabajando mucho con él, con el equipo de psicólogos y educadores de ahí, y un día estábamos en la oficina, estábamos haciendo un dibujo precioso donde él se reconocía, y se reconocía junto con su familia, estaba poniendo bastante color, estábamos trabajando en eso. Y en ese momento, la mamá, que no estaba atravesando un buen momento, tiene un intento de autoeliminación en la casa, el niño lo percibe y empieza automáticamente, toma un crayón negro y empieza a borronear todo el dibujo, sobre todo la parte donde estaba él, con, con crayones negros. Les quería traer eso para ver cómo a través de medios expresivos los niños, justamente valga la redundancia, se expresan y nos dejan ver cómo se sienten y su interior. Y bueno, pienso que estos ejemplos ilustraban un poquito lo que hace nuestro trabajo. Un libro con el que yo trabajo mucho es El Principito. Y bueno, El Principito justamente es el libro que estábamos leyendo con este primer niño que yo digo que aparece un poquito el color en la terapia. Una parte que él me comenta mucho es justamente esta, donde está al principio del libro,
que dice donde dice que las personas mayores le aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, fueran abiertas o cerradas, y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Acá vemos, cuando hablábamos de ambiente, cómo estos no son ambientes facilitadores para la creación. Y sigue diciendo que el libro, en la narración, que las personas mayores son incapaces de comprender algo por sí solas. Y es muy fastidioso para los niños darle explicaciones una y otra vez. O sea, lo que yo entiendo por momentos es lo que es vencer las resistencias. Si va apareciendo alguna duda, por favor, díganme, párenme, sí, porque a veces resulta como medio raro estar hablando solo cuando hay otros. Acá, ya que hablamos del juego, también seguimos por la línea de Winnicott, que aclara respecto al juego que la posibilidad de psicoterapia o la psicoterapia se da en la superposición de dos zonas de juego, la que trae el paciente y la del terapeuta. Está relacionada con dos personas que juegan juntas. O sea, esto yo en el trabajo hago principal hincapié. No veo un niño jugar, sino que juego con él. El corolario de ello es que cuando el juego no es posible, la labor del terapeuta se orienta a llevar al paciente de un estado en que no puede jugar a uno en el que le sea posible hacerlo. Esta diapo es bien gráfica. Cuando viene un niño presentando el cuadro más complicado que se nos pueda pintar de antemano, si el niño juega o tiene ganas de jugar con los medios que él pueda tener o expresar, eso para mí o para nosotros los terapeutas es muy valioso. Si el niño no juega, no hay posibilidades de introducir otras cosas. Si el niño no juega, primero hay que habilitar ese espacio de juego. Hay que intentar primero mostrarse abierto y mostrarse disponible para jugar con él. El jugar tiene un lugar y un tiempo, aclara Winnicott. No forma parte del mundo repudiado lo que el individuo ha decidido reconocer como verdaderamente exterior, fuera del alcance del dominio mágico. Para dominar lo que está fuera es preciso hacer cosas, no solo pensar o desear. Y hacer cosas lleva tiempo. O sea, jugar es hacer. O sea que decíamos que cualquier persona, cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier individuo, tiene la capacidad de ser creativo. Y eso Winnicott, esa premisa la llama como lo universal. Y lo universal justamente dice que es el juego. Y que lo universal y que la creatividad es la salud. O sea que el juego, lo universal es el juego y corresponde a la salud. En los niños facilita el crecimiento, conduce a relaciones de grupo. Esto es importantísimo porque en la vida nada se hace solo, todo es en grupo. Y puede ser una forma de comunicación en psicoterapia. La comunicación es importantísima, yo debería haber señalado esta palabra. El psicoanálisis se ha convertido en una forma muy especializada de juego al servicio de la comunicación, consigo mismo, en el paciente y con los demás. La confianza en la madre constituye un campo de juegos intermedio en el que se origina la idea de lo mágico, pues el niño experimenta en cierta medida la omnipotencia, fundamental para la formación en la identidad. Por esto decimos que el juego es muy estimulante. La omnipotencia es como que el niño todo lo puede hacer, que él se sienta que puede ser protagonista. Y en esto de que se origina en ese campo intermedio que forma con la madre la idea de lo mágico, es justamente esto, que él puede hacer las cosas.
y mediante el juego es la forma de empezar a hacer las cosas. Entonces, ya que hemos hablado un poco de creatividad, y como esta charla se llama Creatividad y Psicoanálisis, bueno, ¿por qué la llamamos, por qué hemos puesto este nombre y por qué decir creatividad y psicoanálisis? Hablar de psicoanálisis un poco es ir a los comienzos. Hablar de psicoanálisis es hablar de Freud. Freud, digamos, es como el creador del psicoanálisis. La disciplina del psicoanálisis es una herramienta fundamental para comprender, explicar y analizar la creatividad. Para empezar, hay que decir que la capacidad de renunciar a la totalidad y la perfección es imprescindible para poder comprender la creatividad. O sea, el querer comprender o ver o intentar, a veces, no sé, los padres pueden venir que intentar modificar un comportamiento, una conducta del niño. A veces tenemos que empezar hablando con los padres justamente estas cosas, que tenemos que renunciar a la totalidad y al intento de perfección, y que es imprescindible tratar de comprender cuál es la parte creativa y qué nos está queriendo expresar este niño. La transformación emocional experiencial primaria, patrimonio de la especie humana, acá también Freud trae algo de lo universal, de lo que traía Winnicott, está constituido por el proceso de la sublimación, o sea, la creación de símbolos culturales que dan lugar a una realización creativa. Acá traté de explicar brevemente, sin entrar en lo que era en grandes detalles la sublimación. Es la creación de los símbolos culturales que dan lugar a una realización creativa. O sea, es parte de nuestra cultura. Lo que me preguntaba también, mientras quería poner algo de ir al psicoanálisis, ahí que estaba dejando entrar a alguien más, ¿qué pasa si esto no sucede? Digamos, ¿qué pasa si esta transformación emocional primaria, que parece que es patrimonio de toda la especie humana, no da lugar a la sublimación? No da lugar a la creación de símbolos culturales para la persona. Según Freud, si esto no se logra, es muy probable encontrarse con las enfermedades como las neurosis, la perversión o las enfermedades somáticas, ya que la acumulación de la libido narcisista resultaría patógena para el yo. Esto, digamos, es como la explicación un poco más técnica de lo que puede suceder si una persona carece de creatividad, lo que de alguna manera lo lleva al extremo Winnicott, diciendo que sufre la congoja de no poder o no querer vivir, de no tener herramientas para la vida. Justamente acá la creatividad está vista como herramientas para. El proceso de la sublimación, dice Freud, es la base común de las disciplinas del psicoanálisis y el arte. O sea, acá Freud traza un paralelismo entre el psicoanálisis y el arte. Este concepto permite a las diferentes sociedades la construcción de su cultura. Hay otro autor que está más identificado con la psicología social, pero también era un psicoanalista, y se dedicó mucho a estudiar las culturas y a trabajar por las culturas, que es Enrique Pillon-Rivière. Consideró que para hacer ciencia, y esto lo traje más que nada porque ejemplifica algunas cosas, consideró que para hacer ciencia hay que haber hecho previamente mucho juego, incluso en el sentido deportivo. Es un entrenamiento hacia nuevos campos de investigación. Aquel que tiene de niño una inhibición para jugar, también la tendrá para el aprendizaje de la ciencia. Y esto mientras que pensaba y que releía Freud para esta presentación, lo pensaba como, si no sería muy fuerte esta afirmación, ¿no? Aquel que de niño tiene inhibiciones para jugar, también las tendrá para el aprendizaje de la ciencia o para el aprendizaje de otras cosas.
La diferencia entre un objeto de industria y un objeto de arte suele estar ligada a las experiencias de los sujetos y a sus esquemas referenciales previos. O sea, cómo ese ambiente originario, primario, condiciona a los sujetos para lo que más tarde va a realizar, ya sea objetos que pueden estar vinculados al arte, creaciones artísticas o medios de producción, incluso trabajando en una fábrica, o incluso en el intercambio que puede tener una persona con sus compañeros. También va a estar dada por el relacionamiento y por los ambientes que transitó. Entonces, acá puse unos dibujitos que acá abajo que de alguna manera resumí las 4 técnicas o los 4 juegos o con las 4 cosas, digamos, que los niños prefieren jugar. El camaleón, abajo hay una serie de lo que son plasticinas, témperas y libros de cuento. Estas 4 cosas, de alguna manera, son las que en consulta conmigo, con niños, son las que más son buscadas. Y dice Winnicott, me parece válido el principio general de que la psicoterapia se realiza en la superposición de las 2 zonas de juego, la del paciente y la del terapeuta. Si este último, o sea, si el terapeuta no sabe jugar, no está capacitado para la tarea. Si el que no sabe jugar es el paciente, hay que hacer algo para que pueda lograrlo, después de lo cual comienza la psicoterapia. El motivo de que el juego sea tan esencial consiste en que en él el paciente se muestra creador. O sea, acá hay como un doble juego, ¿no? Porque el juego como un principio para la psicoterapia, pero también como el principio de la psicoterapia. Winnicott acá plantea que la posibilidad de psicoterapia está en esa superposición de las 2 zonas de juego que experimentan el paciente y el terapeuta por un lado. Si el terapeuta no sabe jugar, no va a ser posible, o si no está al servicio de la del juego, o si el niño no quiere jugar con el paciente, no va a ser posible, si el niño no quiere jugar con el terapeuta, perdón, no va a ser posible la psicoterapia. Esto es lo que dice Winnicott, que no hay posibilidad de psicoterapia. Y si el niño no está habilitado para jugar o no está queriendo jugar o no tiene las posibilidades de juego, primero hay que llevarlo hacia ese lugar para que aflore la capacidad creadora, que es la capacidad que de alguna manera va a ser la posibilitadora de que se puedan introducir variables en el comportamiento del niño o que pueda tener lugar una psicoterapia. De alguna manera, para ir cerrando, algunos comentarios finales que también están pensados desde los escritos de Winnicott y lo que él llama el vivir creador. Winnicott explicó que hay una íntima conexión entre lo que denomina un vivir creador y su relación con la salud o en su defecto la enfermedad. Es lo que de alguna manera decía Freud hace un rato. Aquella persona que posibilite la creación o que pueda tener lugar la creación en su vida, va a estar más vinculada y relacionada a procesos de salud. Y aquella persona que no pueda vivir creativamente o que todo sea vivido como una congoja, va a estar más vinculada a problemas o defectos de salud, mejor dicho, de enfermedad. Para Winnicott, la aceptación de la vida en sí es la apercepción creadora, o sea, el acto interno del objeto percibido. Su teoría, por lo tanto, denuncia que vivir en forma
creadora, que vivir en forma es creadora de un estado saludable, perdón. La creatividad para él es un universal y corresponde a la condición de estar vivo. Bueno, esto creo que ilustra más lo que recién veníamos diciendo. Creatividad sinónimo de salud. La tarea de aceptación de la realidad nunca acaba. Ningún ser humano se encuentra libre de la tensión de vincular la realidad interna con la exterior. Y que el alivio de esta tensión la proporciona una zona intermedia de experiencia, que no es objeto de ataques, en la que se encontrarían las artes, la religión, etc. Esta zona, a la que él llama la zona de espacio potencial, sobre la que se basa para el desarrollo del tema de la creatividad, tiene presente la influencia del ambiente sobre el desarrollo emocional del individuo. Ahora, como para ir cerrando y como para, no sé, abrir una ronda de preguntas sobre lo que más o menos hablamos y sobre alguna de las ideas que pueden tener, traía esta pregunta que fue lo que hemos visto últimamente en terapia, hemos visto en cursos, hemos participado en seminarios, ¿cómo podemos pensar hoy los tiempos de pandemia? ¿Cómo podemos pensar los tiempos de pandemia en términos creativos o ya en los términos que podamos? ¿Cómo nos ha sorprendido esto? ¿Qué consecuencias tienen los niños, en los adolescentes? Yo, por ejemplo, lo que me ha pasado en los pacientes que tengo, podría tener un sinnúmero de ejemplos, desde trastornos alimenticios, de trastornos del sueño, de algunas cosas que se han presentado de acuerdo al tránsito escolar, inicial. Pero bueno, me gustaría un poco que esta pregunta sirva como disparador para lo que es esta charla de creatividad y psicoanálisis.